Bien, ya estamos grabando. Vamos a compartir pantalla. Aquí tenemos processing y... Bien, entonces esta es la tarea, ¿no? Que había que entregar, bueno, creo que más tarde el viernes, el fin de semana. Espero que ya la hayan entregado todos. Por ahí vi que 28 ya la habían entregado, el mismo número que la tarea anterior. Pero son 28 de 39, entonces sí me preocupa que hay por ahí un número considerable de personas que no va al corriente con lo que estamos haciendo, ¿no? Bien, entonces, primer ejercicio. Un palíndromo es un número, palabra o frase que se lee igual al derecho que al revés. Por ejemplo, los siguientes números enteros son palíndromos. Entonces, hay que escribir un programa que tome un entero de 5 dígitos. Aquí sí explícitamente de 5 dígitos porque pues, es un primer ejercicio. Y determine si es palíndromo. Aquí dice un programa que lea un entero. Normalmente estos ejercicios yo los ponía con lenguaje CS++, donde se puede leer información desde el teclado. En Processing no podemos hacer eso, al menos no de una manera sencilla. Entonces simplemente el número que vamos a dar lo vamos a escribir en una, directamente meterlo como una variable. Entonces vamos a llamarle n minúscula, vamos a ponerle n al número que queremos descomponer y vamos a poner ahorita un número de 5 dígitos, ¿no? En particular este número no es palíndromo, pero bueno, la idea es eventualmente probar con varios números, ¿no? Entonces tenemos un número de 5 dígitos, por ejemplo, 1, 3, 5, 7, 1. Y queremos saber si este número es palíndromo. Si el número nada más tiene 5 dígitos, en particular los números que tienen un número impar de dígitos, pues hay un número que queda en medio y luego los que quedan a los lados, ¿no? Cuando el número tiene un número par de dígitos, entonces esos dígitos pues se reparten equitativamente si uno parte el número a la mitad, ¿sí? No queda un dígito en medio. Entonces, en este caso sí queda un dígito en medio. Ese dígito realmente no importa cuánto valga, no afecta lo que queremos saber, si es palíndromo o no. Los números importantes son estos, ¿sí? Los extremos tienen que ser iguales, o sea, el primero y el último número tienen que ser iguales, y los que siguen, ¿sí? El segundo dígito y el penúltimo dígito tienen que ser iguales. Entonces, pues aquí el ejercicio no requiere ciclos. Ya habíamos dicho que este primer ejercicio no es de ciclos, pero es el punto de partida para el siguiente ejercicio. Aquí la idea es ver cómo podemos descomponer el número en sus diferentes dígitos. O sea, cómo puedo yo extraer individualmente cada uno de estos dígitos, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que este número es n, así como le llamamos en el programa. ¿Cómo lo puedo hacer yo para obtener, por ejemplo, el dígito que es el más sencillo, el de las unidades? ¿Sí? Este dígito es unidades. Entonces, ¿cómo lo puedo obtener a partir de n? Bueno, es muy fácil. Si yo divido el número entre 10, ¿sí? Vamos a dividir entre 10. El resultado sería 1357 y me sobra 1. Es decir, el residuo de la división me da exactamente el valor del dígito de las unidades. El residuo de la división del número completo entre 10. Entonces las unidades se obtiene como n módulo 10. ¿Sí? Recuerden que la operación de módulo me devuelve el residuo de una división. Y bueno, es el dígito que es más fácil de extraer, ¿sí? Ahora, para obtener los demás dígitos hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Hay una forma que es así como que
muy sistemática, ¿sí? Y hay otra forma en la que pues yo voy a tener que adivinar básicamente, por ejemplo, si quiero obtener este número de acá, vamos a ponerles nombre, este sería decenas, vamos a llamarle D, centenas, que no lo tenemos que calcular, pero se llamaría C, millares M, y decenas de millar, vamos a llamarle DM, para ponerles nombre de una vez a las variables que vamos a usar. Entonces, si yo quisiera obtener decenas de millar, que sería el último dígito, o el primero, depende de si uno lo lee de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, aquí es muy fácil porque yo tendría que dividir entre 10.000, n dividido entre 10.000, pero una división entera. Si yo divido matemáticamente este número entre 10.000, pues me daría 1.3571. Pero no me interesa la parte fraccionaria, me interesa nada más la parte entera, o lo que vendría a ser el cociente de la división, descartando el residuo. Entonces, si me quedo aquí con el cociente, me da justamente este dígito. Pero solamente para números de 5 dígitos, porque si el número tiene más de 5 dígitos, ¿sí? Por ejemplo, si fuera 213.571, entonces, al dividirlo entre 10.000, el resultado es 21, ¿sí? Entonces ya no me queda un dígito que está entre 0 y 9, sino me queda un 21, que es otra cosa, ¿no? ¿Sí? Entonces, en general, si yo quiero extraer cualquier dígito, por ejemplo, si yo quiero extraer las decenas, podría tomar el número y dividirlo entre 10, ¿sí? Recuerden que si la división y el módulo son operaciones complementarias, o sea, es como cuando yo hago una división de dos números enteros y obtengo un cociente y un residuo. La operación de división de enteros me da el cociente y el módulo me da el residuo. Entonces, eso me permite separar cosas, ¿no? Si yo realizo estas dos operaciones, la división entre 10 y el módulo con 10, entonces es como si yo separara aquí este número en estas dos partes. La parte del módulo me da las unidades, que es el dígito menos significativo, y la parte de la división, o sea, el cociente, me da el resto, que en este caso sería 1357. ¿Sí? Ahora, de este 1357, yo quiero nada más el dígito de las decenas, o sea, el dígito menos significativo. Entonces aquí vuelvo a aplicar una operación de módulo para quedarme nada más con el dígito de las decenas en este caso. O sea, las decenas vendrían a ser el dígito de las unidades de 1357, ¿sí? Entonces primero hago la división para obtener el cociente y del cociente extraigo sus propias unidades. Y así voy obteniendo todos, ¿no? Por ejemplo, el caso de las centenas, déjenme borrar este. El caso de las centenas, pues yo tendría que partir el número, pero partirlo, partirlo aquí, ¿no? Entonces, quito decenas y unidades, haciendo una división que me parte el número en estas dos, o sea, el residuo sería 71 y el cociente sería 135. Pues eso sería una división entre 100. ¿Sí? Divido entre 100, el cociente me queda 135 y el residuo me queda 71. Pero no me importa el residuo, me importa tomar del cociente el dígito de las unidades que lo obtengo tomando módulo 10. ¿Sí? Y así me puedo ir con los demás. Si quiero
los miles o los millares sería n entre 1000 módulo 10, ¿sí? Y si quiero las decenas de millar, ya vimos que es n entre 10.000. Y pensando en general que el número fuera de más de 5 dígitos, yo tendría que aplicar también aquí un módulo 10 para extraer nada más el dígito de las decenas de millar. En el caso del problema 1, donde yo sé que el número es exactamente de 5 dígitos, bueno, este módulo 10 ya está de más, es redundante, ¿sí? Porque n entre 10.000 me va a dar un número que está entre 0 y 9, y ya el módulo 10 pues me lo deja exactamente igual. Pero de manera general así tendría que ser, ¿no? Podemos pensar que en las unidades, para generalizarlo todavía más, yo aquí tengo n entre 1 módulo 10. Y ahora sí, todo se parece, ¿no? Lo único que va cambiando es este divisor, que primero es 1 para las unidades, 10 para las decenas, 100 para las centenas, 1000 para los millares, etc. En general, el divisor tiene la forma 10 a la x, donde x es el dígito que queremos sacar, ¿no? Entonces, esta es una forma de encontrar los 5 dígitos. Y una vez que encontré los 5 dígitos, solamente tengo que, recordemos que mi interés no es separar el número en dígitos. Mi interés es saber si el número es palíndromo. Entonces, ya que lo separé en dígitos, ahora sí es muy fácil saber si el número es palíndromo. ¿Por qué? Porque tendría que cumplirse que las decenas de millar y las unidades son iguales, y que los millares y las decenas son iguales también, ¿sí? Entonces esto pues da lugar a un programita muy sencillo, ¿no? A ver si nos cabe aquí. Tenemos el número n, y pues simplemente vamos a calcular estas variables. Unidades igual a n entre 1 módulo 10. Decenas sería n entre 10 módulo 10. Millares, perdón, centenas. En realidad centenas no lo necesito, me puedo ir directamente a calcular los millares, que sería n entre 1000 módulo 10. Me brinco en la división entre 100. Y decenas de millar sería n entre 10.000 módulo 10. Y simplemente yo puedo poner, si las unidades son iguales a las decenas de millar, y además las decenas son iguales a los millares, entonces el número es palíndromo. Vamos a imprimir n es palíndromo. De lo contrario, else, imprimimos n no es palíndromo. Y ya, ese es todo el programa, ¿no? Es un programa muy cortito. Podemos probarlo, en particular con este valor de n. Ahí que me faltó una coma. Ahí. Y la llave al final. ¿Ok? Ahí está ya. Entonces, para este valor de n, me va a salir que n no es palíndromo, pues por supuesto que no lo es. Pero si quiero uno que sea palíndromo, vamos a ponerle, por ejemplo, ese sí es palíndromo, ¿no? Entonces, bueno, este programa estaba sencillo. En realidad, solo era ver qué operaciones matemáticas se tienen que hacer para ir descomponiendo el número. Ahora, no es la única manera de descomponer el número. Por supuesto, hay otras formas de hacerlo. Pero es una manera, ¿no? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ok, vamos con el segundo ejercicio, que ya se pone más interesante. La idea del segundo ejercicio es generalizar el ejercicio anterior, para ahora determinar para cualquier número entero no negativo,
si es palíndromo o no es palíndromo, ¿sí? Entonces ahora es para cualquier número entero, para cualquier número natural. Entonces, bien, aquí el problema es que no sabemos de entrada cuántos dígitos tiene. No podemos asumir que el número tiene 5, 6, 7, 8, 10, 3 dígitos, ¿sí? Y entonces no podemos decir, pues tengo que comparar las unidades con las decenas de millar, las decenas con los millares. Porque para un número en general, esto ya no funciona. O sea, por ejemplo, si ahora ponemos otro número, vamos a suponer que ahora n es 3, 2, 4, 7, 6, 4, 3. ¿Sí? Vamos a suponer que ahora este es nuestro nuevo número. Pues ahora yo tengo que comparar este dígito con este dígito. Estas son las unidades, decenas, centenas, millares, decenas de millar, centenas de millar, y estos son los millones, ¿sí? Entonces, esta comparación que yo hacía antes ya no me sirve para este número. Ese es el primer problema. El segundo problema es que para poder descomponer este número, yo sí tengo que saber de qué tamaño es porque, pues para saber cuántos dígitos calcular, ¿no? Entonces, más bien tengo que pensar en otra forma de hacerlo. Déjenme poner este mismo número. Se basa en principios similares, pero hay que trabajar de una manera diferente, ¿no? Entonces, hay varias formas de hacerlo. Al final de la clase pasada vimos dos. Ahorita voy a ver las dos formas que propusimos la clase pasada. Y voy a empezar con una manera que es similar a esta idea, ¿sí? Empezar con los dígitos de los extremos, ¿sí? O sea, ya no se trata de decir con las unidades y con las decenas. Yo no sé si son unidades o decenas o qué. Yo voy a tomar los dígitos de los extremos, ¿sí? Y voy a compararlos. Si son iguales, quiere decir que posiblemente el número sea palíndromo. En este caso, pues estos son iguales, ¿no? Y entonces, si no son iguales, por supuesto el número no es palíndromo y ahí me puedo detener y decir que no es palíndromo. Ya no necesito verificar los demás números, ¿sí? Entonces, si son iguales, voy a separar aquí y separar acá para poder tener este dígito, que es el de más a la izquierda, y este dígito, que es el de más a la derecha, y compararlos. Si resulta que son iguales, ahora me voy a quedar con lo que sobra, ¿sí? O sea, quitando los dos dígitos que ya comparé, y vuelvo a repetir la operación. Vuelvo a tomar estos dos dígitos extremos y compararlos para ver si son iguales. En este caso no van a ser iguales, entonces ahí detengo el algoritmo y digo que ya no es palíndromo el número, ¿sí? Entonces esto lo voy a estar haciendo hasta que me quede un número que sea menor a 10, o sea, que tenga un dígito o 0 dígitos, ¿no? Entonces de esa manera lo vamos a ir resolviendo, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer ahora es buscar la manera de comparar, más bien de extraer, separar el número de esta forma, extraer este dígito y extraer este dígito, ¿sí? Vamos a llamarle, este claramente siempre va a ser el de las unidades, pero vamos a llamarle D, porque es el que está a la derecha, y este vamos a llamarle I, porque es el que está a la izquierda, ¿sí? Izquierda y derecha. Dígito izquierdo, dígito derecho, como le quieran poner, ¿sí? Bien, la D es muy fácil de conseguir porque a fin de cuentas es el dígito de las unidades que lo obtenemos siempre como el número módulo 10. Entonces, la D no tiene chiste. La I es un número que yo tengo que obtener de esta forma. N dividida entre una potencia de 10, le voy a llamar M, donde M es de la forma 10 a la algo, ¿sí? 10 a la R, vamos a ponerle.
y luego aquí ya módulo 10. En realidad no necesitaría este módulo 10 porque si esta potencia m está bien calculada, la división de n entre m siempre debe ser menor a 10. Entonces, este módulo 10 podría salir sobrando. Pero ahora el problema se reduce a calcular esta m. ¿Cuál es la potencia de 10 que tengo que usar? ¿Sí? Y esa depende del tamaño del número. Por ejemplo, para un número de 5 dígitos, ¿sí?, la potencia de 10 que tengo que usar para extraer el dígito de la izquierda es 10.000. ¿Sí? O sea, 10 a la 4, perdón. Para este número, que es de 7 dígitos, la potencia que tendría que usar sería 1.000.000, 10 a la 6. ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta, ¿cómo calculo esta m? ¿Sí? Pues vamos a pensar primero en calcular esa m, o sea, básicamente en calcular cuántos dígitos tiene el número, porque esa potencia depende del número de dígitos. Esta r es el número de dígitos que tiene el número menos 1. Bien, ¿qué se les ocurre que podemos hacer para calcular cuántos dígitos tiene el número? ¿No se les ocurre nada? Están muy participativos hoy. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, pues ir dividiendo el número entre 10, ¿sí? Cada vez que dividimos el número entre 10, le quitamos un dígito, ¿sí? Y nos quedamos con un número que tiene un dígito menos. Pues vamos a ver cuántas veces lo tenemos que dividir entre 10 hasta que se haga 0 prácticamente, ¿no? Cuando se haga 0, el resultado de la división, pues es que ya el número ya se nos acabó, ¿sí? Entonces, bien, vamos a modificar un poquito este programa. Más bien vamos a cambiarlo completamente, ¿sí? Entonces, el primer paso es determinar el número de dígitos de n, ¿sí? Y para esto vamos a tomar n y vamos a dividirlo repetidamente entre 10. Hay dos formas, ¿no? Podemos dividirlo entre 10, o bien podemos irlo dividiendo entre potencias de 10. O sea, primero lo dividimos entre 10, y luego entre 100, y luego entre 1000, y luego entre 10.000. Y cuando el resultado de la división sea 0, me refiero al cociente de la división, ahí ya le paramos, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso, vamos a irlo dividiendo, ¿no? Vamos a empezar con m igual a 10. Y vamos a hacer un ciclo para dividir repetidamente n entre m, ¿sí? Mientras el resultado de la división sea mayor que 0. O sea, mientras n entre m sea mayor que 0, entonces voy a hacer m más grande, ¿sí? M igual a m por 10. ¿Pero qué tan más grande? Pues en potencias de 10, o sea, no lo voy a incrementar. O sea, m no va a ir de 1 en 1, 1, 2, 3, 4. No, m tiene que ir en potencias de 10. ¿Sí? 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez lo voy a ir multiplicando por 10. Y al final de esto, el m que voy a obtener va a ser el m necesario para que esta división se haga 0. ¿Sí? O sea, ya es un número que es muy grande. Por ejemplo, en este caso, el valor de m que obtengo con este ciclo que tengo acá, para este caso, sería de 10 millones, ¿sí? Una m de 1 millón
todavía hace que n entre m me dé 3, porque esto n vale 3 millones, ¿sí? Entonces cuando multiplico m por 10, ahora vale 10 millones, y ahí sí, n entre m, el cociente me da 0. Pero m ya es muy grande, yo necesito que m sea 1 millón, o sea, que esta r sea 1 menos que el número de dígitos y no igual al número de dígitos. Entonces, lo que voy a hacer al final de este ciclo es regresarme un paso, dividiendo m entre 10, para regresarme a una potencia antes, ¿sí? Y ahora sí, m tiene el valor que yo necesito para extraer el dígito de la izquierda, ¿sí? Vamos a probarlo. Vamos a extraer aquí los dos dígitos. Dígito de la derecha, ese está fácil, es n módulo 10. Dígito de la izquierda, vamos a llamarle i. Ese sería n entre m. Módulo 10, si el número n fuera de más dígitos que m, o sea, pero realmente no, creo que no se necesita el módulo, ¿no? O sea, m tiene el valor justo para que esta división me dé entre 0 y 9. Vamos a imprimirlos para ver si funcionó. Print ln. Dígito izquierda es i. Y dígito derecha es D. Nada más para checar si lo estamos haciendo bien. ¿Sí? Porque aquí la clave es separar el número, separar esos dos dígitos del número, ¿no? Bien, ahí está. Dígito de la izquierda es 1, dígito de la derecha es 1. Está bien. Vamos a probar con otro número, no va a ser que fue de chiripa, ¿no? Ahí está otro. Dígito de la derecha 6, perdón, de la izquierda 6, dígito de la derecha 4. Entonces parece que está funcionando bien. Entonces, bien. Ahora, yo lo que necesito es no solo tener el dígito de la izquierda y de la derecha, sino también quedarme con esta parte del número, esta parte interior, ¿sí? Quitándole los dos extremos. Este va a ser el nuevo valor de n, ¿sí? Para la siguiente iteración. Entonces, vamos a llamarle ahorita parte interior. Parte interior. Vamos a ponerle aquí comentarios. Dígito de la derecha. Dígito de la izquierda. Y parte interior, pues es muy fácil porque recuerden que el dígito de la derecha, perdón, del dígito de la izquierda lo obtengo como n entre m. O sea, si yo tomo el número completo, 3, 2, 4, 7, 6, 4, 3, la división de n entre m, lo que hace es el cociente me da este dígito y el residuo me da el resto, ¿sí? Entonces, puedo tomar el residuo de n entre m para obtener este número, pero este número todavía tiene el dígito de la derecha que quiero quitar. Ya quité el de la izquierda, pero me falta quitar el de la derecha. Esta división es n, el residuo de la división de n entre m, entonces es n módulo m. Y si yo aparte quiero quitar el dígito de la derecha, pues todavía a esto le aplico el cociente de la división entre 10, ¿sí? Si ahora tengo este número y divido entre 10, entonces separo el número en estas dos partes. A la izquierda tengo el cociente y a la derecha tengo el residuo, ¿sí? Entonces, la parte interior la puedo obtener como n módulo m dividido entre 10. División entera para que me dé el cociente, ¿sí? De manera similar puedo separar primero el de la derecha y luego el de la izquierda, pero creo que aquí es más fácil hacerlo así, porque ya tengo el valor de m que necesito para
separar el dígito de la izquierda, ¿no? Entonces, esta es la parte interior. Vamos a imprimirlo. Parte interior. PI. Pues probamos con este número que tenemos aquí. Y ahí está. O sea, el número es 6 y luego seguido de 5, 3, 7, 2, 9 y luego 4. Ya está el número separado en esas tres partes. Y con eso ya prácticamente resuelvo pues esa es la parte clave de saber si el número es palíndromo, ¿no? Poderlo separar de esa manera. ¿Qué sigue? Bueno, ahora sí sigue la comparación. Si el dígito de la izquierda y el de la derecha son diferentes, entonces el número no es palíndromo, ¿sí? Podemos ponerlo aquí, if y diferente de d, entonces el número no es palíndromo, ¿sí? N no es palíndromo. Conviene guardar n, o sea, el valor original de la variable n, no modificar directamente la variable n, sino si le vamos a hacer modificaciones, guardarlo en otra variable, como esta pi, por ejemplo, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, ahorita ya para este número podemos saber que no es palíndromo, porque el primer dígito y el último son diferentes. El problema es que si son iguales, necesito volver a hacer todo este procedimiento, ¿sí? Para la parte interior. Si resulta que estos dos números son iguales, como en este ejemplo, pues entonces podría ser palíndromo. Ahora me tengo que fijar en la parte interior para saber si es palíndromo o no. Los 4. ¿Sí? Y nuevamente comparar este con este. Ahora este sería el nuevo izquierdo y este es el nuevo derecho. Y así repetir el proceso. Entonces, eso de repetir el proceso, como no sé cuántas veces lo tengo que repetir porque no sé de qué tamaño es el número, qué tan grande es, tengo que hacerlo en un ciclo. Entonces, básicamente vamos a meter todo esto en un ciclo. O sea, esta parte en donde se descompone el número, ¿no? Esta parte de determinar m es esa parte, ¿no? Es un primer paso. Entonces, ahora sí, vamos a hacer un ciclo. Ciclo para determinar si el número es palíndromo. Y aquí, bueno, van a salir varios detalles que los vamos a ir resolviendo. Primero, voy a hacer un ciclo while. Sin embargo, ahorita no sé cuál es la condición que debe de tener este ciclo while o que debe hacer que el ciclo continúe, ¿sí? Yo sé que dentro del ciclo me dan un número, ¿sí? Que aquí le llamo n, pero en realidad este número n solamente, o sea, el número completo n solamente se va a usar en la primera iteración del ciclo y ya en la segunda iteración pues se va a usar la parte interior y así, ¿no? Entonces lo que voy a hacer aquí es cambiar esta n por parte interior. En general no va a ser n sino la parte interior. Y para que esto jale bien en la primera iteración voy a poner parte interior igual a n antes de empezar el ciclo, o sea, a manera de inicialización, voy a poner parte interior igual a n, ¿sí? Aquí le voy a quitar la declaración de estas variables, mejor las voy a declarar arriba, de i y parte interior, ¿sí? Entonces, el número con el que voy a empezar, de todos modos, es n, porque pi empieza valiendo n. Pero conforme avanza esto, pi se va a ir reduciendo, le voy a ir quitando los dígitos extremos en cada iteración, ¿sí? Estos print los puedo dejar, luego los voy a quitar. Y bueno, si en algún momento detecto yo que la parte izquierda y la derecha son diferentes, pues ahí el número, todo n, ya puedo decir que no es palíndromo, ¿sí? Ahora, si sí es palíndromo, entonces tengo que continuar el ciclo con la nueva parte interior que ya calculé acá arriba, ¿sí? Entonces, lo que debe pasar es que si i es diferente de d,
el ciclo, si I es diferente de D, el ciclo termina. Y si I es igual a D, el ciclo continúa. O sea, el ciclo va a continuar mientras I sea igual a D. ¿Sí? El problema es que en la primera iteración, las variables I y D no tienen ningún valor. Entonces, voy a hacer una especie de trampa y les voy a asignar un valor, pero asegurarme de que el valor que les asigno sea diferente, no importa qué valor tenga, ¿sí? Al inicio, porque lo primero que hago dentro del ciclo es calcular D y calcular I. Entonces, los valores que les ponga inicialmente aquí, inmediatamente se van a reemplazar. Pero lo que importa es que estos valores inicialmente sean diferentes para asegurarme de que, que sean iguales, para asegurarme de que esta condición se cumple y que entra al ciclo el programa. Si no, nunca va a entrar. ¿Ok? En el momento en que I y D toman valores diferentes, se va a imprimir el mensaje que el número no es palíndromo y el ciclo ahí se va a detener. ¿Sí? No es la única razón por la que se podría detener el ciclo, ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, vamos a ver cómo jala hasta ahorita, ¿no? Entonces vamos a probar este mismo número que ya teníamos aquí, ¿no? Repito, esta no es la única forma de hacerlo, no es necesariamente la mejor forma de hacerlo, pero es una forma de hacerlo, ¿no? En este caso, inmediatamente se detecta que el número no es palíndromo porque 6 es diferente de 4 y ni siquiera entra una segunda vuelta. Entonces vamos a poner un número que podría ser más palíndromo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle aquí 4, 5, 3, 7, 2, 5, 4, ¿sí? Tampoco es palíndromo, pero al menos ya el segundo dígito es igual al penúltimo, ¿no? Entonces ya tiene que hacer otra iteración más, ¿no? Entonces acá está, la primera descomposición, los dígitos valen 4, el de la izquierda y la derecha, y lo que queda en el centro es 53,725. ¿Sí? Bien, aquí ya salió el primer error. En la segunda iteración, o sea, si el número que me queda es 53,725, pues los extremos son 5 y 5. Pero aquí me dice que es 0 y 5. ¿Sí? El error es que está calculando mal la parte izquierda porque no actualicé el valor de m. ¿Sí? ¿Cómo lo tengo que actualizar? Bueno, hay que tomar en cuenta que esta m básicamente me dice o está relacionada con qué tan grande es el número. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, para este número, m vale 1.000.000, ¿sí? Para que a la hora de dividir n entre m, yo pueda obtener 3. Pero en la siguiente iteración, cuando ya le quité los dos extremos al número y me queda ahora un número de 5 cifras en vez de 7 cifras, pues la m ya no va a ser 1.000.000, porque este nuevo número entre 1.000.000, pues el cociente me da 0. Ahora la m tiene que ser 10.000, ¿sí? Entonces, básicamente tengo que hacer la m 2 órdenes de magnitud más pequeños porque le quité 2 dígitos a la n. Entonces, esto lo logro fácilmente haciendo m igual a m entre 100. ¿Sí? Si le quito 2 dígitos a la n, pues le quito 2 dígitos a la m. ¿Sí? O sea, le quito 2 ceros a la m. Entonces, vamos a ver. Ahora sí, en la primera iteración, los dígitos extremos son 4 y 4. Como son iguales, bueno, la parte interior queda esta. Como son iguales, entonces podría ser palíndromo y vamos a hacer otra iteración. Pero ahora con el número que nos queda, que es 53.725. Repetimos el proceso. Los extremos son 5 y 5. La parte interior son 372. ¿Sí? Siguen siendo iguales los extremos, entonces hay que hacer otra iteración. ¿Sí? Y ahora sí, el dígito de la izquierda es 3, el de la derecha es 2. Inmediatamente va a detectar aquí que I es diferente de D y va a imprimir el mensaje de que no es palíndromo. ¿Sí? Entonces, el número no es palíndromo. La parte interior que queda sería 7, pero esa ya no importa. ¿Sí?
Ok, entonces ya se detectó que no es palíndromo. El problema es que ahorita no tenemos cómo detectar cuando sí es palíndromo, ¿sí? Entonces vamos a poner un palíndromo, que es muy fácil. Vamos a cambiar este 3 por un 2. Y ahí sí tendríamos un número palíndromo. Y el problema es que aquí ocurren varias cosas que hay que atender, ¿sí? Nuevamente vamos descomponiendo el número. Primero los extremos valen 4 y 4, son iguales, entonces nos quedamos con la parte interior y repetimos el proceso. De la parte interior los extremos valen 5 y 5, ¿sí? Son iguales, entonces volvemos a repetir el proceso con la parte interior que nos quedó, que ahora es 272. Nuevamente los extremos valen 2 y 2, son iguales, ¿sí? Entonces volvemos a repetir el proceso con la parte interior que nos quedó, que es 7. Como tengo 7, ¿cuál es el dígito de la izquierda? Pues 7. ¿Y cuál es el dígito de la derecha? Pues también 7, ¿sí? Y entonces aquí va a decir, pues 7 y 7 son iguales, entonces sigue pudiendo ser palíndromo. Vamos a repetir el proceso con la parte interior, pero la parte interior es 0, porque si yo a 7 le quito los dos dígitos de los extremos, pues no me queda nada, ¿sí? Me queda un 0. Y el problema es que aquí ya llego a tener un problema, ¿no? Esta m también se va dividiendo cada vez entre valores más pequeños, y en este caso llegó un momento en que la m dio 0, ¿sí? Y es por eso que obtengo un error de división entre 0. La división entre 0 es algo prohibido en la programación, ¿sí? Hay que evitarlo como se pueda. Entonces, en este caso, la m llegó a ser 0 porque la voy dividiendo entre 100 en cada vez, y en algún momento pues se tiene que hacer 0 si continúa eso, ¿no? Aquí yo debí detenerme mucho antes, debí detener el ciclo en el momento en que yo me doy cuenta que la parte interior es un solo dígito. Si la parte interior es un solo dígito, pues realmente ya no tiene caso pensar si es palíndromo, ya es palíndromo, ¿sí? Entonces, básicamente voy a hacer dos cosas. Vamos a agregar aquí una condición para que el ciclo se ejecute mientras el número que estamos descomponiendo, que aquí le llamo la variable pi, sea mayor a 9. O sea, que tenga más de un dígito, ¿sí? Que tenga más de un dígito. Si ya tiene un dígito, el ciclo se detiene. Entonces, aquí ya por lo menos debe detenerse, ¿no? Ya se detiene sin el error de división entre 0. Sin embargo, a la hora que se detiene, yo necesito saber si el número era palíndromo o no era palíndromo, ¿sí? Entonces, aquí básicamente yo creo que cuando el número es palíndromo, el ciclo se va a detener no por esta condición, o sea, no porque se deje de cumplir esta condición. Vamos, el ciclo tiene esta condición, pero esta condición es la composición de dos condiciones con un AND. Quiere decir que para que el ciclo continúe, las dos condiciones se deben de cumplir. Tanto debe ocurrir esto como debe ocurrir esto para que el ciclo continúe. Si el ciclo se detiene, es porque o esta condición se dejó de cumplir o esta se dejó de cumplir, ¿sí? Si esta condición se dejó de cumplir y diferente de D, o sea, si I no es igual a D, entonces es porque el número no era palíndromo. Si esta condición es la que se dejó de cumplir, entonces es porque el número sí es palíndromo. Porque entonces yo fui descomponiendo el número hasta que nada más me quedé con un dígito. Todos los demás dígitos que quedaban a los extremos eran iguales conforme yo lo iba descomponiendo. Y hasta que me quedo con un dígito, o sea, hasta que pi es estrictamente menor a 10, ¿sí? Ahí puedo decir yo que sí es palíndromo. Entonces aquí podemos poner, si la parte interior que me quedó al final de todo este proceso, pero esto ya es al final del ciclo, después de que cierra la llave del while,
o sea, después de que yo ya hice todas las iteraciones necesarias para descomponer el número, si me quedé con una parte interior que solo tiene un dígito, cuando mucho, o sea, menor que 10, entonces el número sí es palíndromo. Déjenme aquí poner todo esto en una línea para ahorrar espacio. N es palíndromo. Bueno, no es la única forma de hacerlo, es la manera en que ahorita lo fui, digamos, como razonando, ¿sí? Y ahí lo probamos y al final me dice que el número sí es palíndromo, ¿sí? Bien, toda esta parte que se imprime en la consola, donde se descompone el número en parte izquierda, parte derecha, parte interior, pues es interesante porque puedo ir viendo el proceso, cómo se va ejecutando, y si veo algún error, por ejemplo, cuando me salía que el dígito de la izquierda era 0 y el de la derecha era 5, ahí me doy cuenta que hay un error y lo puedo corregir. Pero una vez que el programa ya funciona, lo que conviene es quitar esta parte, ¿sí? Porque no, a nadie le interesa ver resultados intermedios. A la gente le interesa ver nada más lo que te están pidiendo, ¿no? Entonces, ¿el número es palíndromo o no es palíndromo? Y eso es todo lo que me interesa, ¿no? Entonces, ahí está. En realidad, esta parte de los prints, pues es extra, ¿no? La podría uno incluso quitar y quedarse con este programa más cortito. Repito, no es la única forma de resolver esto, pero es una manera, ¿no? Ahorita hacemos una manera diferente, para que vean que no es la única, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, vamos a ver otra manera de ver si un número es palíndromo. Entonces, nuevamente comenzamos con un número. Este era 3, 2, 4. Vamos a ponerle 3, 4, 2. 7, 6, 4, 3. Que sea más palíndromo que el otro. Y bueno, el problema de esta forma que lo hicimos ahorita es que, no que sea un problema, pero el inconveniente, digamos, es que necesitamos calcular esta m, ¿sí? Y es lo primero que hacemos aquí en nuestro programa, le dedicamos esta parte a calcular la m y pues requiere hacer un ciclo adicional, ¿sí? Para ir, por ejemplo, dividiendo el número entre 10 o entre potencias de 10 hasta que se haga 0, ¿no? Entonces, bueno, esta fue la cosa que tuvimos que hacer adicional, pero no es la única forma de hacerlo. Otra manera que les comentaba, a alguien se le ocurría por ahí usar cadenas de texto para invertir el número y luego comparar las cadenas, pero la idea es hacerlo con operaciones aritméticas y no con cadenas, ¿no? Sin embargo, esta idea de invertir el número se puede aplicar, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que nosotros podemos ir separando el número de derecha a izquierda. Es más fácil de derecha a izquierda porque no necesito conocer la m, o sea, no necesito saber qué tan grande es n o cuántos dígitos tiene n. Simplemente para obtener el dígito de la derecha, pues esta parte es el... Recuerden que aquí estoy haciendo básicamente una división entre una potencia de 10 y separando por cociente y residuo. Entonces, esta parte es el cociente de la división entre 10, mientras que esta parte es el residuo de la división entre 10. Entonces, de manera secuencial puedo ir separando el número en sus dígitos de derecha a izquierda, porque si ya pude obtener el cociente y me quedo con este número, pues vuelvo a aplicar el proceso para separar ahora el 4, y quedarme con esto, y así me la llevo. Entonces es muy fácil separar los dígitos de un número de derecha a izquierda, o sea, a partir de las unidades hacia los dígitos de mayor peso. Vamos a hacerlo acá, vamos a hacer un programa nuevo. Vamos a poner otra vez n. Vamos a
con el mismo n, 4, 5, 2, 7, 2, 5, 4. Pero ahora vamos a hacer un camino completamente diferente. Vamos a empezar separando el número en sus dígitos. ¿Sí? Separar n en sus dígitos de derecha a izquierda. ¿Sí? Y como yo quiero conservar el valor de n, vamos a usar otra variable como la PI que teníamos acá. Ya no le voy a llamar PI porque no es la parte interior, pero vamos a llamarle el cociente. Y el residuo va a ser el dígito que me interesa, ¿sí? Inicialmente, cociente lo hacemos igual a n. Y vamos a hacer un ciclo. Ahorita vemos en qué momento va a terminar. Y dentro de este ciclo lo que vamos a hacer es decir, bueno, el dígito que me interesa es igual a el número que tengo ahorita, cociente, módulo 10. Y el nuevo cociente va a ser el resto, ¿sí? Igual a cociente entre 10. ¿Sí? Y vamos a imprimir el dígito. Print ln dígito. Entonces, bien, yo voy a tomar este número, lo voy a dividir entre 10 para separar el dígito de las unidades y quedarme con el resto. Este dígito lo pongo en la variable dígito y el resto lo pongo en la variable cociente. Imprimo este dígito y luego vuelvo a repetir el proceso. Ahora separo este número, o sea, repito el proceso con el número que me quedó aquí a la izquierda, separo el dígito de sus unidades y así me la voy llevando. Entonces voy a ir separando hasta que ya se me acabe. A la hora que yo hago aquí con este número la división entre 10, pues el residuo me da el dígito que quiero extraer, que es el 4, y el cociente me da 0. En ese momento, cuando el cociente da 0, es cuando yo puedo decir que ya terminé de separar todo el número, ¿sí? Entonces, cuando el cociente es 0, tengo que detener el ciclo, porque si no voy a seguir tratando de extraer dígitos de un número que ya no tiene más dígitos. Entonces, el ciclo se va a ejecutar mientras cociente sea mayor que 0. Cuando es 0, ahí termina, ¿sí? Ahí me dice que la variable dígito no está declarada, pues la declaramos y ya está. Entonces, es lo que estamos haciendo, separar este número que le damos en sus dígitos. Y ahí está. Es bien importante resaltar que estoy separando de derecha a izquierda. O sea, si pongo el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, el primer dígito que obtengo es el 6, luego el 5, luego el 4, luego el 3, luego el 2, el 1. Y cuando me queda el 1, al dividir entre 10, pues el cociente se hace 0 y se termina el ciclo, ¿sí? Entonces, esta es la clave es algo distinto a lo que estamos haciendo, de cierta forma distinto. También se trata de separar dígitos, pero aquí solo estoy separando un extremo y no los dos extremos. Entonces, ahí está la clave, solo me concentro en un extremo. Bien, y ya que separé un extremo, ¿qué hago? Pues muy fácil. Vamos a formar otro número con los dígitos que estoy tomando, pero ahora puestos de izquierda a derecha. Los dígitos los voy sacando de derecha a izquierda y el nuevo número lo voy formando colocando esos dígitos de izquierda a derecha. O sea, por ejemplo aquí, el primer dígito que obtengo es el 3. Bueno, pues voy a hacer un nuevo número que empiece con 3. ¿Sí? Está muy fácil. Este nuevo número vamos a llamarle M o NI, N invertido. Bien, el siguiente dígito que voy a extraer es el 4. Pues lo tengo que poner aquí. Dices, bueno, ok, pero matemáticamente, ¿cómo le hago para hacer esto? Muy fácil, ¿sí? El 3 empieza estando en las unidades, ¿sí? Yo necesito recorrerlo a las decenas para poderle hacer espacio para el 4, el siguiente dígito que voy a meter aquí.
Recorrerlo a las decenas, pues simplemente es multiplicar por 10, ¿sí? Y sumar 4. O sea, este lo vengo a sumar acá, ¿sí? Y el resultado me da 34. Ah, pues muy bien. Ahí la llevo. Bien, después voy a tomar esto que quedó aquí, ¿sí? Que es 3, 4, 2, 7, 6. Vuelvo a hacer el proceso de separar esto. O sea, esto era el cociente. Ahora el cociente lo vuelvo a separar en un cociente, un nuevo cociente y un residuo. Y este residuo lo quiero venir a colocar en este número para que me quede ahora 346. Ah, pues igual, agarro el 34 que llevaba, lo recorro una posición a la izquierda, multiplicándolo por 10, y le sumo el 6. Y ya me queda 346. Y así me la llevo, ¿sí? Y eventualmente lo que voy a obtener es este mismo número, pero en el orden inverso. Entonces es muy fácil hacer esto. Básicamente es ir haciendo una sumatoria, ¿sí? Pero antes de sumar, multiplico lo que llevo por 10 y le sumo el nuevo dígito. Multiplico lo que llevo por 10 y le sumo el nuevo dígito y así me la llevo, ¿sí? Entonces vamos a empezar aquí un número NI le habíamos dicho, N invertido. Debe empezar valiendo 0. ¿Por qué? Pues porque para invertir el número yo voy a tomar lo que llevo, que es NI, multiplicarlo por 10 y sumarle el dígito. Para que esto jale, NI tiene que empezar valiendo 0. Si no vale 0, lo voy a multiplicar por 10 y me va a dar quién sabe qué cosa, ¿no? Y lo que queda lo vuelvo a guardar en NI y eso es todo, ¿sí? Construye el número invertido, ¿sí? Vamos a imprimir al final el número invertido. Bueno, vamos a ponerlo así directamente. Número invertido. O sea, invertido en el sentido de que sus dígitos se invierten de orden. No invertido en el sentido de recíproco o algo así, ¿no? Entonces vamos a ver si esto jala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número invertido es 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sí, parece que ahí está jalando. Vamos a probar con otro número. 4, 5, 2, 7, 2, 5, 4. Que es palíndromo. Pues el invertido me debe dar 4, 5, 2, 7, 2, 5, 4, que es lo mismo, ¿sí? Puede haber algunos problemas, por ejemplo, si el número termina con 0. Por ejemplo, vamos a ponerle 390. ¿Sí? Me quedaría 0,93. Pero 0,93, pues básicamente es 93. Ahora, igual 390 no era palíndromo, así que, pues queda igual, ¿no? No pasa nada. Entonces, pues ya tengo el número original, que es n, y el número invertido. No tengo que hacer nada más que comparar si son iguales para saber si son palíndromos o no. If n es igual a ni, entonces los números son palíndromos. Digo, los números pues es el mismo, ¿no? N es palíndromo. Y si no, o sea, en otro caso, n no es palíndromo. ¿Sí? Bien, vamos a checar. Esta n es palíndromo, entonces, pues sí, calcula el número invertido, es igual que el número original, por lo tanto, el número es palíndromo, ¿sí? Vamos a poner este ejemplo que tenemos acá, 3, 4, 2, 7, 6, 4, 3. Aquí no van a ser palíndromos, ¿sí? No es palíndromo. Porque pues, hay un dígito de diferencia ahí, ¿no? Ok, entonces es otra manera de hacerlo muy distinta a lo de acá, ¿no? No vamos extrayendo los dígitos extremos
y comparando dígito con dígito, sino que más bien hacemos un proceso en donde podemos invertir el número y luego comparamos hasta el final, es la comparación, los dos números, el original y el invertido. ¿Sí? Sí son dos formas muy distintas. Usan operaciones similares, o sea, a fin de cuentas se trata de separar dígitos, ¿no? Bien, ¿preguntas hasta aquí? Ok. Bien, vamos con un siguiente ejercicio. Ahora sí vienen los de dibujitos, de asteriscos. Bueno, escribo un programa que imprima los siguientes patrones por separado, cada uno debajo del anterior, ¿sí? O sea, cada triángulo es un patrón, y bueno, usar ciclos for, ¿sí? El truco aquí es que solo se debe imprimir un carácter a la vez, o sea, print un carácter a la vez nada más, ¿sí? Entonces no se puede poner print y muchos asteriscos, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Entonces, si alguien lo hizo, si alguien lo hizo de esa manera, no está correcto. Vamos a hacer el primer patrón, ¿no? Primero la forma incorrecta de hacerlo, ¿no? Print ln, un asterisco, y luego print ln, dos asteriscos, print ln, tres asteriscos, cuatro asteriscos, cinco asteriscos, ¿sí? Esto es lo que no hay que hacer, 6 asteriscos, aunque es tentador, pero no. 7 asteriscos, 8, 9 y 10. Y por supuesto, pues ahí sale el patrón que queremos, ¿no? Pero esto está mal porque no es lo que se pide, ¿sí? Solo se pueden usar instrucciones como esta, donde solo se imprime un carácter y por lo tanto, pues hay que usar ciclos para hacerlo, ¿sí? Entonces, bien. Hay varias formas de hacerlo. En general, aquí se requerirían ciclos anidados. Pensar primero que voy a imprimir varios renglones, ¿sí? Y luego para cada renglón voy a imprimir varios asteriscos, ¿sí? Entonces, el truco está en decir cuántos asteriscos tengo que imprimir en cada renglón o dependiendo del número de renglón donde esté, ¿sí? Entonces, vamos a hacer primero un ciclo para recorrer los renglones, ¿sí? Y ahora voy a usar ciclos for. Entonces, haríamos un ciclo donde tenemos una variable r, que es el número de renglón, que va desde 1 hasta 10, incluyendo el 10. O sea, r empieza valiendo 1 y la condición es mientras r sea menor o igual que 10, también el 10 entra. Y r se va a ir incrementando de 1 en 1. Ya sé que puedo poner r igual a r más 1 o r más o r más igual a 1. ¿Sí? Bien, ahora r es una variable que me va a decir en qué renglón estoy. Estoy en el renglón 1, 2, 3, 4, 5, etc. En general estoy en el renglón r. En el primer patrón, el primer renglón, o sea, el renglón 1 tiene un asterisco. El renglón 2 tiene 2 asteriscos, el renglón 3 tiene 3 asteriscos, etc. O sea, en el primer patrón voy a imprimir r asteriscos en cada renglón. Entonces, para hacer esto voy a usar otro ciclo. Le voy a llamar A, donde A es el número de asteriscos que voy a imprimir, o más bien, pues es un contador cualquiera de asteriscos. Y vamos a ponerle que es un ciclo que se tiene que ejecutar exactamente r veces, ¿sí? Puedo ponerle que vaya de 1 a r, o sea, a menor o igual que r, ¿sí? Aquí no se confundan cuál variable es cuál, o sea, el primer ciclo
está controlado por la variable R, todos son ciclos por contador, ciclo de R. Y el segundo ciclo es para cada renglón, para el R-ésimo renglón, más bien este es el ciclo que imprime los asteriscos para el R-ésimo renglón, el renglón número R, ¿sí? Y lo único que hace este ciclo es imprimir asteriscos, pero imprimirlos en la misma línea, no en líneas diferentes. Entonces voy a usar print y no voy a usar print ln, ¿sí? Una vez que imprimo toda una línea de asteriscos con este ciclo, sea el número de asteriscos que sea, ahora sí me paso a la siguiente línea, escribiendo print ln para que se pase a la siguiente línea, y ya está, ¿sí? Entonces vamos a probarlo, y ahí está el mismo patrón, ¿sí? Pero ahora usando un ciclo, ¿sí? Y imprimiendo solamente un asterisco a la vez. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Ok. Bien, el segundo patrón es muy similar. La diferencia es que en el primer renglón imprimo 10 asteriscos, en el segundo 9, en el tercero 8 y así me la llevo, ¿sí? Aquí si se les hace difícil visualizarlo, vale la pena hacer una tabla, ¿sí? Ponemos R, o sea, el número de renglón. Vamos a ponerlo aquí más abajo. Y aquí pondríamos número de asteriscos que hay que imprimir. Asteriscos, ¿sí? Estoy pensando en el segundo patrón, ¿sí? Entonces, en el segundo patrón, cuando R vale 1, si estoy en el primer renglón, tengo que imprimir 10 asteriscos. Cuando R vale 2, en el segundo renglón, imprimo 9 asteriscos. Cuando R vale 3, imprimo 8 asteriscos. Cuando R vale 4, imprimo 7 asteriscos. Y así me la llevo, ¿no? Cuando R vale 10, el último renglón, nada más imprimo un asterisco, ¿sí? Entonces, aquí lo que conviene es encontrar una fórmula que me relacione el número de asteriscos con el valor de R. La fórmula es muy fácil, ¿sí? Es 11 menos R, ¿sí? Entonces, número de asteriscos para el segundo patrón es 11 menos R. Nada más para el segundo patrón. Esto cambia para cada patrón. Para el primer patrón, el número de asteriscos es exactamente igual a R. Para el segundo patrón es 11 menos R. Bueno, pues el número de asteriscos es lo que yo le ponga aquí en el límite del ciclo, ¿sí? En la condición del ciclo. Entonces, en vez de poner R, voy a poner 11 menos R y ya automáticamente me va a imprimir el segundo patrón, ¿sí? Es solo un pequeño cambio que hay que hacer. ¿Ok? Bien, los siguientes dos patrones están un poquito más complicados. Yo creo que mejor lo dejo grande, pero lo muevo para acá. Los siguientes dos patrones están complicados porque ahora están justificados a la derecha. O sea, si yo los trato de imprimir así nomás, pues estos asteriscos se van a justificar o se van a pegar a la izquierda. Yo quiero que se justifiquen, que se alineen hacia la derecha. Para poder lograrlo, tengo que imprimir primero espacios y luego asteriscos. Por ejemplo, en este patrón, en el tercer patrón, es muy similar al segundo patrón en el sentido de que en el primer renglón se imprimen 10 asteriscos. En el segundo renglón son 9 asteriscos. Cuando R vale 3, son 8 asteriscos y así. O sea, el número de asteriscos sigue siendo 11 menos R. Pero antes de poner asteriscos tengo que imprimir espacios, ¿sí? En el primer renglón imprimo 0 espacios.
En el segundo renglón imprimo primero un espacio y luego los asteriscos. En el tercer renglón imprimo 2 espacios y luego los asteriscos y así me la llevo, ¿sí? Entonces, ahora además de asteriscos voy a imprimir espacios. De hecho, los espacios van primero que los asteriscos. Y el número de espacios para el tercer patrón es, cuando R vale 1 son 0 espacios, cuando R vale 2 es 1 espacio, 2 espacios, 3 espacios, etc. Cuando R vale 10, tengo 9 espacios y un asterisco. ¿Sí? El número de espacios lo puedo ver como R-1. ¿Sí? Y fíjense que el número de asteriscos más el número de espacios siempre da 10. La suma de asteriscos más espacios siempre les da 10. 10 más 0, 9 más 1, 8 más 2, 7 menos 3, 1 menos 9. Entonces también pueden calcular el número de espacios como 10 menos el número de asteriscos. ¿Sí? Es otra forma de hacerlo. Entonces vamos a hacer otro ciclo que imprima los espacios, ¿sí? Este ciclo recorre los renglones. En cada renglón tengo que hacer lo siguiente. Primero imprimir una serie de espacios y luego imprimir una serie de asteriscos, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ciclo que imprime los espacios para el R-ésimo renglón. ¿Sí? Otra vez vamos a llamarle E a la variable del ciclo por espacios. Y el número de espacios aquí va a ser, dijimos que R-1. E más. Y lo mismo, print un espacio y ya. Entonces, con esto deberíamos obtener el tercer patrón. Y ahí está el tercer patrón. ¿Ok? Y bueno, el cuarto patrón, pues se deriva de esta idea. Primero hay espacios y luego hay asteriscos, pero ahora es al revés. En el primer renglón tengo un asterisco y 9 espacios. En el segundo renglón tengo 2 asteriscos y 9 espacios, y así. O sea, el número de asteriscos va a ser igual a R. Nuevamente, igual que en el primer ejercicio, el número de asteriscos en cada renglón es igual a R. Y el número de espacios quedamos que es 10 menos el número de asteriscos, o sea, 10 menos R. Pues directo de aquí modifico los límites. 10 menos R para el número de espacios y R para el número de asteriscos, y esto me debe dar el último patrón. Y ahí está. ¿Ok? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ok. Entonces, bueno, está muy padre, pero el programa pedía hacer los 4 patrones, o sea, habría que copiar esto y pegarlo, tener 4 copias de lo mismo y modificar lo que sea necesario para cada patrón. No lo voy a hacer, realmente no tiene chiste, ¿sí? Pero eso hace que cada patrón se imprima uno abajo del otro, ¿sí? No de manera horizontal como están aquí. Entonces, eso de horizontal lo vemos ahorita en un ratito, pero antes de eso, vamos a simplificar un poquito las cosas, ¿sí? Fíjense que lo que estamos haciendo aquí es básicamente imprimir una secuencia de caracteres, o sea, el mismo carácter varias veces, ¿sí? Lo que cambia es el número de veces, pero estamos imprimiendo el mismo carácter repetidas veces. Entonces, bueno, acá, en esta línea, también estamos imprimiendo un cierto carácter varias veces. El carácter es diferente, ¿sí? Y el número de veces es diferente, pero estamos haciendo la misma tarea. Lo que hacemos aquí es muy similar, con este ciclo, es muy similar a lo que hacemos acá con este otro ciclo, ¿sí? Cuando uno se da cuenta de que estás haciendo tareas muy parecidas, donde solamente cambian algunas cosas, conviene meter esa tarea en una función,
¿sí? Hacer una función que realice esa tarea. Entonces, por ejemplo, aquí la tarea que estamos haciendo es imprimir caracteres, ¿sí? Entonces, puedo hacer una función que se llame imprime caracteres, ¿sí? Y bueno, si me da flojera escribir tanto, que la verdad sí me da, vamos a ponerle línea, o sea, una línea de caracteres, ¿sí? Donde yo le puedo decir cuántos caracteres va a imprimir, ¿sí? Y qué carácter va a imprimir. Entonces, ya habíamos hecho funciones, por ejemplo, en el proyecto anterior, en el primer proyecto, donde, por ejemplo, teníamos una función para inicializar partícula, una función para mover partícula, una función para actualizar la partícula, pero esas funciones utilizaban variables que nosotros definíamos como las propiedades de la partícula y que las definíamos afuera de las funciones para que todas las funciones pudieran acceder a esas variables, ¿sí? Sin embargo, hay ocasiones en las que la función necesita información, pero que es nada más para esa función. No es información que todas las funciones deban tener. Y este es un caso, ¿sí? La función línea necesita más información porque va a imprimir una línea de caracteres, pero necesitamos decirle cuántos caracteres va a imprimir y qué carácter se va a usar, si el asterisco o el espacio o qué, ¿sí? Déjenme irlo simplificando. Vamos a suponer que ponemos una función que se llame línea de asteriscos. Asteriscos. ¿Sí? Va a imprimir una serie de asteriscos en una sola línea con un ciclo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que hacemos un ciclo y digo, me voy a fusilar el que está aquí, es más, literal me lo voy a fusilar. Eso imprime una línea de asteriscos. ¿Cuántos asteriscos? R asteriscos exactamente. Exactamente R asteriscos. Ahora, esta R, yo podría hacer algunas cosas raras, ¿sí? Para que pasarle, tener una variable R y que de aquí agarre el valor. Pero realmente lo correcto es decir, bueno, esta R debe ser un argumento de la función. O sea, cuando una función requiere información adicional, esa información adicional se le debe pasar como argumentos. Por ejemplo, la función raíz cuadrada, sqrt, pues tú no nomás pones sqrt, le tienes que poner sqrt de qué número, ¿no? Sqrt de 2, sqrt de 8, ¿sí? La función círculo, a processing no le dices nada más dibujo un círculo, le tienes que decir dibujo un círculo con centro en estas coordenadas y un diámetro tal. Entonces, tienes que pasarle 3 piezas de información, las coordenadas del centro y el diámetro, ¿sí? Esas piezas de información que una función requiere para trabajar se llaman argumentos y es lo que se pone dentro de los paréntesis. Bueno, nosotros también podemos hacer funciones que lleven argumentos, ¿sí? Ya lo habíamos visto. Simplemente se declara el argumento dentro de los paréntesis. Por ejemplo, aquí yo pondría int r, ¿sí? Y ahora esta r hace referencia, es una variable que contiene el argumento que yo le estoy pasando acá, ¿sí? Y no es esta misma R que yo tengo acá. Le llamé igual, pero en general le puedo llamar diferente, ¿no? Entonces, bueno, ahí está mi función que dibuja una línea de asteriscos, ¿sí? Yo ya puedo reemplazar esta parte de aquí por la función que hace lo mismo. Línea de asteriscos, ¿sí? Y le voy a pasar R, pero le voy a pasar este valor de R para que ese sea el número de asteriscos que va a imprimir, ¿sí? Bien, aquí tengo un problema porque esto estaba fuera de una función. A la hora que yo ya empiezo a usar funciones, todo tiene que estar dentro de funciones. Entonces realmente esto lo voy a meter en la función setup. Todo esto que teníamos acá se va a la función setup y ahora sí ya no hay errores ahí, ¿no? Entonces esta variable R es distinta que esta, ¿sí? Aunque se llamen igual, pertenecen a funciones diferentes, ¿sí?
Así como puede haber mucha gente que tiene el mismo nombre, pero vive en casas diferentes y son personas diferentes, ¿no? Entonces, bien, vamos a probarlo. Debe jalar exactamente igual, ¿sí? Y bueno, ya está. Esto imprime una línea de asteriscos. Ahora ya le puedo decir, pues mira, para este patrón vas a imprimir tantos asteriscos, ¿no? ¿Sí? Puedo hacer otra función que ahora haga esta parte de imprimir los espacios. Por ejemplo, void línea de espacios. También va a recibir un cierto número de espacios. Le puedo llamar también R. Y va a ser básicamente lo mismo que esta función, pero imprimiendo espacios en lugar de asteriscos. Y ahí está. Entonces, esta función línea espacios imprime espacios, línea asteriscos imprime asteriscos. Aquí voy a reemplazar este ciclo por línea de espacios, ¿sí? Y voy a ponerle el número de espacios que era 10 menos R para el último patrón. Voy a quitar estos comentarios porque ya no estoy haciendo ciclos ahí, ¿sí? Estoy llamando a funciones y estas funciones son las que hacen los ciclos. Pero el comentario ya estaba fuera de lugar, ¿sí? Entonces, a mí me gusta más esta versión del programa porque queda mucho más ordenado y se entiende mucho más cómo se están generando estos patrones. Yo hago un solo ciclo, digo, aparentemente es un solo ciclo, en realidad son más porque cada función hace un ciclo por sí misma, pero hago un ciclo que recorre los renglones, va a imprimir diferentes renglones y primero va a imprimir una serie de espacios y el número de espacios depende del número de renglón donde estamos. Luego va a imprimir una serie de asteriscos donde también el número de asteriscos depende del renglón en donde estamos, ¿sí? Y luego ya se pasa a la siguiente línea con println. Entonces, eso queda mucho más natural porque ahora sí es fácil conseguir cualquier patrón. Por ejemplo, el primer patrón, ¿cuántos espacios tengo que imprimir? Pues 0. ¿Y cuántos asteriscos tengo que imprimir? Pues R, ¿sí? La primera línea tiene R en un asterisco, la segunda tiene 2, etcétera, ¿no? Y ahí está el primer patrón, nada más cambiándole el argumento que le pasé a esta función. Segundo patrón, ¿cuántos espacios hay antes de los asteriscos? 0. ¿Cuántos asteriscos hay por línea? 11 menos R. ¿Sí? Ahí está el segundo patrón. Tercer patrón, ¿cuántos espacios hay antes de los asteriscos? Pues hay R menos 1. R menos 1 espacios y luego 11 menos R asteriscos. Pues ahí está el tercer patrón. Y ya lo único que hago es cambiar los argumentos de estas funciones. Claro, en términos de R, ¿sí? Pero todo el programa queda, todo el ciclo queda igual. Bien, podemos llevar esto todavía más allá, ¿sí? Aquí tengo dos funciones que esencialmente hacen la misma cosa, son idénticas, salvo por esto que está aquí. Este imprime espacios y este imprime asteriscos. Es la única diferencia. No podría tener las dos funciones metidas en una sola y donde yo de alguna manera le diga cuándo quiero espacios y cuándo quiero asteriscos. Pues claro que sí. Voy a hacer una sola función que reciba como argumento la R, que es el número de caracteres que va a imprimir, pero también el carácter que va a imprimir, que es una variable de tipo char, ¿sí? Le voy a llamar C a la variable de tipo char, al carácter que vamos a imprimir, y la función va a ser un ciclo controlado por contador. En realidad, estos ciclos los imprimí en uno, pero cuando es un ciclo donde nada más quieres que realice un cierto número de iteraciones, es más común que empiece con 0 y que la condición de parada, o más bien la condición del ciclo no sea menor o igual, sino sea estrictamente menor. O sea, este es un ciclo que va de 1 a R, mientras que este va de 0 a R menos 1. Se ejecuta el mismo número de veces, el mismo número de iteraciones, pero empezando desde 0, y eso es más conveniente para muchas cosas, ¿no? Y lo que voy a imprimir no es un carácter específico, sino el carácter C que se pase como argumento, ¿sí?
Básicamente esta función línea engloba a estas dos, ¿sí? Entonces yo ya puedo poner aquí simplemente imprime una línea, con R-1 caracteres que van a ser espacios. Los caracteres se escriben entre comillas simples o apóstrofes, no entre comillas dobles, ¿sí? Y después de imprimir una línea de espacios, imprime otra línea usando el carácter asterisco. Pero ahora estoy usando la misma función aquí y acá, ¿sí? En realidad, estas dos funciones, línea espacios y línea asteriscos, ya son redundantes, ya hasta las voy a borrar porque no las necesito, ¿sí? La función línea hace lo mismo, y si de repente quisiera imprimir otro carácter que no fueran asteriscos, pues también lo hace. Vamos a imprimir ochos, ¿no? Pues ahora con ochos, ¿sí? Y ahora en vez de los espacios quiero poner puntos. Bueno, pues puntos. Y ahí están, ¿sí? Entonces es una función mucho más versátil. O sea, no me sirve nada más para lo que me pedían en el ejercicio, sino para hacer otras cosas más allá de eso, ¿no? Aquí son asteriscos. Entonces, bien, esa es la idea o la importancia de saber usar funciones, y sobre todo funciones que reciben argumentos. Y es todo un arte, o sea, ¿cuántos argumentos debe recibir esta función? ¿Qué argumentos debe recibir? ¿De qué tipo deben ser? ¿Sí? Eso es algo que se va adquiriendo a través de la experiencia, porque no siempre es obvio qué son los argumentos que debe recibir una función, ¿sí? Entonces, bueno, es un ejemplo de cómo simplificar estos ejercicios. Voy a llevarlo todavía más allá. Voy a hacer una línea, o sea, voy a hacer otra función que imprime una línea que tenga espacios, asteriscos y más espacios, ¿sí? Entonces le voy a llamar espacios, asteriscos, espacios, EAE, ¿sí? Función que imprime espacios, asteriscos, espacios. Y el número de espacios, de asteriscos y de espacios al final va a variar. Función que imprime una que imprime un carácter repetidamente en una línea, ¿sí? Entonces, espacios, asteriscos y espacios. Y vamos a ponerle aquí como argumentos el número de espacios al inicio, el número de asteriscos y el número de espacios al final, ¿sí? Va a tener espacios al inicio, luego asteriscos y luego espacios al final, todo en una misma línea. Bueno, esta función, pues puedo aprovechar que ya tengo la función de arriba, ¿sí? Entonces, primero imprimo una línea que tiene n, e, i espacios, número de espacios iniciales, y con el carácter espacio. Luego imprimo una línea que tiene número de asteriscos con el carácter asterisco. Y luego una línea que tiene otro número de espacios distinto, posiblemente número de espacios al final, con el carácter espacio. Y ya, ¿sí? Fíjense que ahora puedo usar esta función para imprimir estos patrones, ¿sí? Vamos a quitar estas dos. Entonces puedo usar espacios, asteriscos, espacios. Y el primer patrón tiene 0 espacios al inicio, R asteriscos y 0 espacios al final. Y ahí está el primer patrón, ¿sí? Tengo mi ciclo que recorre los renglones y luego ya nada más llamo a mi función que imprime espacios, asteriscos y espacios y le digo cuántos, cuántos y cuántos, ¿sí? 0, R0 para el primer patrón, y esta función pues llama a la función línea para hacer el trabajo, ¿sí? Segundo patrón tiene 0 espacios al inicio,
11 menos R asteriscos y 0 espacios después de los asteriscos. Ahí está el segundo patrón. Tercer patrón tiene, ¿qué quedamos? R menos 1 espacios al inicio, ¿sí? Y 11 menos R asteriscos y luego 0 espacios al final. Ahí está el segundo patrón. Del tercer patrón, perdón. Y el cuarto patrón tiene 10 menos R espacios al inicio, R asteriscos y 0 espacios al final. Y ahí tenemos el último patrón, ¿sí? Entonces, está muy fácil. Con esta función hago todos los patrones, ¿sí? Ahora imagínense que queremos hacer el número 4, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, o sea, ahora cada renglón tiene que imprimir esto. Por ejemplo, en el primer renglón, déjenme, aquí ya se me pasó. Bueno, no alcanzo a ver, pero no se puede seleccionar como yo quisiera. Pero el primer renglón tiene un asterisco y luego una serie de espacios, ¿sí? Que también depende de R, ¿sí? Por ejemplo, aquí sería, para llegar hasta acá en espacios serían 10 menos R, pero luego tengo otra serie de espacios que es fija, y luego tengo asteriscos y más espacios, ¿sí? Y luego asteriscos, más espacios. Entonces, son varias partes en donde yo tengo, por ejemplo, aquí tengo asteriscos, perdón, espacios, asteriscos y más espacios, ¿sí? Entonces, cada renglón de estos tiene varias partes donde tengo espacios, asteriscos, espacios, espacios, asteriscos, espacios, espacios, asteriscos, espacios, ¿sí? Entonces vamos a recordar cómo es el primer patrón. El primer patrón empiezo con 0 espacios, tengo R asteriscos y le pongo 0 espacios, ¿sí? Si yo imprimo algo después, vamos a ponerle, en vez de println, vamos a ponerle algún símbolo, ¿no? Un punto. ¿Sí? Nada más para ver dónde queda este punto, ¿sí? Fíjense que si yo hago esto, el punto queda al final de los asteriscos, ¿sí? Pero yo no quiero esto, yo quiero que el punto quede, el puro punto quede alineado en una sola columna. Ah, bueno, entonces después de los asteriscos tengo que imprimir una serie de espacios, ¿sí? Una serie de espacios para empujar los puntos dependiendo de la línea en donde estoy. En la primera línea, pues tengo que poner, no sé, 9 espacios, en la segunda 8 espacios y así, ¿no? Entonces, el número de espacios que van después de los asteriscos también lo voy a poner en términos de R. Por ejemplo, si pongo 10 menos R, los puntos van a quedar justo después pegaditos a los asteriscos, ¿no? O sea, aquí, este punto, el último, queda pegado a los asteriscos, ¿sí? Y ahí ya todos los asteriscos quedan alineados. ¿Por qué? Porque estoy imprimiendo espacios después de los asteriscos. Así como en los patrones 3 y 4 imprimo espacios antes de los asteriscos, puedo también imprimir espacios después de los asteriscos para como que completar todo el rectángulo, ¿no? de esta figura. Puedo incluso agregar más espacios. En vez de 10 menos R, ponerle, por ejemplo, 14 menos R para alejar los puntos. O sea, le agrego 4 espacios adicionales, ¿sí? Entre el patrón de asteriscos y estos puntos, ¿sí? Bien, pues entonces ahora, después de imprimir esta línea, vamos a imprimir la línea que corresponde al segundo patrón. Este es el primer patrón. EAE, espacios, asteriscos, espacios para el segundo patrón. Nuevamente el segundo patrón tiene 0 espacios a la izquierda, ¿sí? 11 menos R asteriscos en medio, y luego otra serie de espacios que también depende de R, ¿sí? En el primer renglón tengo 0 espacios adicionales, luego 1, 2, 3, entonces realmente es R, y si le quiero agregar otros 4 espacios de colchón, le pongo R más 4. Y esto me da el segundo patrón.
Posiblemente ustedes este ejercicio lo hicieron de una forma distinta, todavía usando ciclos anidados y cosas así, pero quiero que vean cómo se facilita y cómo se simplifica mucho si utilizan funciones con argumentos. ¡Pum! Ahí está ya el segundo patrón. Después del segundo patrón, como el segundo patrón imprime R más 4 espacios, o sea, hay 4 espacios de colchón, pues los asteriscos que yo imprimí aquí al final con este print ln, aparecen 4 espacios alejados del patrón. ¿Sí? Vámonos con el tercer patrón, EAE. Ahora sí necesito espacios al inicio, eran R menos 1 espacios, 11 menos R asteriscos, y ahora sé que los asteriscos van a quedar justificados a la derecha, alineados perfectamente. Entonces, el número de espacios que necesito para pasarme al siguiente patrón es un número fijo. Vamos a ponerle 4. ¿Sí? Ya no necesito que dependa de R porque los asteriscos ya quedaron alineados. ¿Sí? Tercer patrón. Algo no salió bien ahí. Le puse 11 menos 1, era 11 menos R. Pero bueno, ya pueden ver que pueden obtener otro tipo de patrones con la misma función. ¿Sí? Ahí está con 11 menos R asteriscos. ¿Sí? Y otros 4 espacios de colchón antes del siguiente patrón. Y bueno, el último patrón, EAE, tiene 10 menos R espacios antes de los asteriscos, R asteriscos, y aquí ya puedo ponerle 0 espacios porque ya no voy a imprimir ninguna otra cosa a la derecha. ¿Sí? 0 espacios, a menos que quiera empujar estos puntos y alejarlos, pero más bien esos puntos los voy a quitar. ¿Sí? Y ahí está el último patrón. ¿Sí? Estos puntos nada más me servían así como que de referencia. Acá están todos alineados. En realidad no son parte del ejercicio, ¿no? Y ahí está. ¿Sí? El patrón completo. Repito, no es que haya que hacerlo así, sino que vean que el uso de funciones que llevan argumentos facilita mucho las cosas si la función está bien pensada, ¿no? O sea, poner los argumentos que me permitan usar la función de muchas maneras para resolver varias cosas que necesito. ¿Sí? Entonces, este es el cuarto patrón. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Pues creo que hay un par de dudas en el chat. Muy bien, vamos a verla. Gracias porque no estoy checando el chat. El módulo siempre se toma en base a 10. De los primeros programas, si quieres separar el dígito de las unidades, siempre es módulo base 10. Cuando estás operando con números en decimal. En otra base, pues es base. Por ejemplo, si tienes un número en binario y quieres obtener el dígito más a la derecha, sería el módulo base 2. ¿Sí? Okay. Los dos signos más en los ciclos for. Ok. Esto lo vimos la clase pasada, me parece. Déjame ver si lo tengo aquí en este pizarrón. Documentos, máquinas. Que necesito respaldar todo esto. Creo que es esto. Sí. Vimos algunos operadores, fue la clase antepasada entonces, de aritmética y asignación. O sea, operadores que hacen una operación aritmética como suma, resta, multiplicación o división y además le asignan el resultado a la variable que es el primer operando. Entonces, por ejemplo, es muy común ir incrementando una variable de 1 en 1 y uno pone, por ejemplo, i igual a i más 1. Esto lo puedes escribir también como i más igual a 1. O sea, i más igual 1 le suma 1 a la variable i y el resultado queda ya en la variable i. También se puede usar con otras operaciones, no nada más la suma. Puedes poner i menos igual 1
para irle restando 1 ahí. O por ejemplo, si tienes f igual a f por i, esto lo puedes reemplazar como f por igual i. O sea, multiplica la variable f por i y el resultado se guarda en la variable f. Entonces, a estos operadores se llaman operaciones de suma y asignación, multiplicación y asignación, etcétera, ¿no? Además, hay otros operadores que se llaman operadores de incremento y decremento, que toman una variable y la incrementan en 1. Por ejemplo, el operador más es lo que hace. I más es equivalente a poner i igual a i más 1. O bien i más igual a 1 con este operador de incremento, de suma y asignación. Pero es muy común ver i más en los ciclos que van controlados por contador, ¿no? O sea, la variable se va incrementando de 1 en 1. También existe un operador de decremento, que es el menos menos. I menos menos es equivalente a poner i igual a i menos 1. ¿Sí? O i menos igual 1. Entonces, se llaman operadores de incremento y decremento, y son muy comunes, ¿no? Como bien saben, el lenguaje que estamos usando, Processing, es un dialecto del lenguaje Java. A su vez, Java es un lenguaje basado en un lenguaje que se llama C++, y C++ es una extensión de un lenguaje que se llama C, que es pues uno de los lenguajes más comunes e importantes que hay, ¿no? Entonces, precisamente el lenguaje se llama C. Básicamente es una variación o una siguiente iteración de un lenguaje que se llamaba B, ¿sí? Pues por ahí alguien en los 60s, en los años 1960, se dedicaba a diseñar lenguajes de programación y pues no les ponía nombre, era el lenguaje A, el lenguaje B, y después vino el lenguaje C, y el lenguaje C fue como que ya donde resultó ser de gran utilidad, ¿no? Pero era un lenguaje que sigue el paradigma de programación estructurada, ¿sí? Luego empiezan a surgir los lenguajes orientados a objetos, y hubo una persona que tomó el lenguaje C y dijo, voy a hacer una versión orientada a objetos del lenguaje C, o sea, y le llamó C++, queriendo decir que era un lenguaje C incrementado, ¿no? O sea, con más posibilidades de lo que tenía el lenguaje C estándar, ¿sí? Entonces, de ahí viene el nombre del lenguaje C. C y C++, perdón. Entonces, es una especie de chiste local para los programadores de C que están acostumbrados a usar este operador más, ¿no? Pero el mismo operador fue tomado también para el lenguaje Java. Java está muy basado en el lenguaje C++, es muy parecido. Y Processing, pues es completamente Java, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, no sé si eso responde las preguntas que están por ahí, ¿no? Bien, no queda mucho tiempo, pero déjenme mostrarles que esta misma función que hicimos, que permite imprimir espacios, asteriscos y espacios, ¿sí? Pues esta función nos sirve para el siguiente ejercicio, el del rombo, ¿sí? Porque si se fijan en el rombo, pues tenemos que imprimir espacios y luego asteriscos y luego espacios. Un cierto número de espacios, un cierto número de asteriscos y otro cierto número de espacios, ¿sí? Entonces es muy fácil hacer este rombo con lo que tenemos. Este programa pues sí ya lo tendría que cambiar, pero voy a mantener estas dos funciones que son esenciales para lo que hicimos, ¿no? Voy a cambiar nada más aquí la parte interna, ¿no? Entonces, para el rombo lo vamos a hacer en dos partes. Creo que es lo más fácil hacerlo en dos partes. Seguramente se puede hacer con un solo ciclo, poniéndose muy creativos, pero vamos a hacer primero el triángulo superior, esta parte que está resaltada aquí, ¿sí? El valor que nosotros damos, n, vamos a ponerle aquí int n, por ejemplo, n igual a 9, corresponde al número de asteriscos en la parte más gruesa del rombo, ¿sí? Y también al número de líneas. Si se fijan, este rombo tiene 9 líneas también, ¿sí? Entonces,
tanto el número de líneas como el número de asteriscos en la parte más gruesa es igual a n. Entonces aquí podemos, vamos a hacer un ciclo for int i igual a 0 y vamos a hacer un ciclo para dibujar la primer mitad del triángulo, ¿sí? Si todo el perdón, la primera mitad del rombo, que es el triángulo superior, si todo el rombo tiene n líneas, pues aproximadamente n entre dos líneas son las que tendríamos aquí, ¿sí? Entonces le voy a poner i menor que n entre 2, ¿sí? Pero le voy a poner n entre 2 más 1 o i, vamos a ponerle desde i igual a 1 hasta menor o igual que n entre 2 más 1. ¿Por qué? Porque si n es impar, como es este caso, al dividirlo entre 2, me daría, por ejemplo, en este caso 4, ¿sí? Y yo realmente quiero dibujar las primeras 5 líneas, que son este triángulo. Entonces, vamos a tomar n entre 2 y sumarle 1 para dibujar la línea que me falta. ¿Sí? Hacemos un ciclo for, como lo hemos estado haciendo, ¿no? Y ahora solo hay que ver, nuevamente este ciclo for es para el número de renglones. Le puedo llamar otra vez R para asociarlo con renglones, pero son los renglones del rombo, ¿sí? Entonces, imprime o recorre los renglones que forman el triángulo superior, ¿sí? Del rombo. Bien, ahora tengo que ver cuántos espacios, cuántos asteriscos y cuántos espacios debo imprimir en cada línea. O sea, espacios, asteriscos y espacios que voy a imprimir en cada línea. El total siempre debe ser 9, pensando que se alinea todo de este lado, ¿no? O sea, que puedo imprimir varios patrones o varios rombos, así horizontalmente, ¿no? Entonces, pues está fácil. Si se fijan, en la primera línea imprimo, vamos a hacerlo como lo hicimos acá. Creo que ayuda mucho esa tablita. Vamos a hacer esta tabla, pero para el rombo, ¿sí? Entonces tenemos el número de renglón, espacios iniciales, los números de asteriscos, y el número de espacios al final es igual que el número de espacios al inicio por la simetría que tiene el rombo, ¿sí? Entonces, renglón 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Que son los renglones que corresponden a la primer mitad, o sea, el triángulo superior. Entonces, el número de asteriscos, vamos a verlo primero. En el primer renglón es un asterisco, luego tengo 3 asteriscos, 5 asteriscos, 7 asteriscos y 9 asteriscos. Aquí van de 2 en 2. ¿Por qué? Pues porque en cada renglón agrego 2 asteriscos más, uno a la izquierda y otro a la derecha, ¿sí? El número de espacios empieza valiendo 4, tal vez no se ve, pero son 4 espacios y luego el asterisco central. Entonces empieza valiendo 4, 3, 2, 1 y luego 0, ¿sí? En la línea más gruesa, la quinta línea, no hay espacios antes ni después de los asteriscos. Son 0 espacios. Entonces, el número de espacios es bien fácil porque es, vamos a poner acá la formulita. Número de espacios, nada más hay que encontrar una fórmula aritmética que me relacione el número de espacios con el número de renglón R, ¿sí? Y en este caso, perdón, sería, vamos a ponerle 5 menos R, ¿sí? 5 menos 1, 4, 5 menos 2, 3, 5 menos 3, 2, etcétera, ¿no? 5 menos R. Y el número de asteriscos, ¿sí?
ese va de 2 en 2, entonces es 1 más 2 por R menos 1. ¿Sí? Por ejemplo, este es R vale 1, menos 1 vale 0, 1 más 0. R vale 2 menos 1, vale 1 por 2, 2 más 1, 3, ¿sí? Y así da, ¿no? Obviamente también esto lo puedo poner como 2R menos 1. Igual es más natural así, ¿no? R por 2, 2 menos 1, 1. 2 por 2, 4 menos 1, 3. 3 por 2, 6 menos 1, 5. Y así me la llevo, ¿no? Entonces ya tengo el número de espacios y número de asteriscos, ¿sí? Llamo a la función espacios, asteriscos, espacios y ya está. Entonces vamos a hacer esto para acá. Número de espacios al inicio, 5 menos R. Número de asteriscos, 2 por R menos 1. Número de espacios al final, después de los asteriscos, podría no poner ninguno, pero vamos a poner el mismo 5 menos R para que me quede simétrico, de manera que si quiero hacer algo como esto de imprimir otro patrón a la derecha, lo puedo hacer, ¿sí? En realidad estos 5 menos R espacios no los voy a anotar, porque después de ellos no imprimo nada. Pero si lo quieren ver, por ejemplo, podemos nuevamente, después de una línea, imprimir un puntito, nada más para ver que esos puntitos quedan alineados, ¿sí? Entonces vamos a imprimir esto. Esto me da el primer triángulo. Ahí están los puntitos alineados, ¿sí? Si yo aquí le quito el 5 menos R y le pongo 0, entonces no hay espacios después de los asteriscos y los puntos quedan pegaditos a los asteriscos, ¿sí? Pero ya depende de la aplicación que yo quiera, ¿no? De qué es lo que quiero hacer. Entonces, bueno, ahí está el primer triángulo, ¿sí? El triángulo inferior, pues es muy similar, ¿sí? Pero vamos a tomar el mismo ciclo, vamos a hacer exactamente lo mismo. Es más, lo voy a copiar y lo voy a pegar, ¿sí? Pero con la diferencia, ahora vamos a poner el triángulo inferior, que ahora, en vez de ir de 1 en adelante, va a empezar aquí en 4, 3, 2, 1, ¿sí? O sea, voy a hacer que este ciclo vaya contando al revés, empezando en 4, en este caso sería empezar en n entre 2, ¿sí? Y como va a ir contando al revés, ahora el ciclo se va a ejecutar mientras sea mayor o igual a 1, y la R se tiene que ir decrementando, R menos menos, ¿sí? Y ya, eso me debe dar el triángulo. La fórmula esta es la misma, ¿sí? Porque por la simetría, nuevamente, para el renglón 4, pues este es el mismo R igual a 4. O sea, para R igual a 4 me imprimía esto, pues para R igual a 4 me imprime esto. Para R igual a 3 me imprimía esto, pues para R igual a 3 me imprimía esto, ¿no? Me va a imprimir esto. R igual a 2 me imprime esto, pues R igual a 2 me va a imprimir esto, y esto para R igual a 1. Entonces, por eso es más fácil ahora nada más invertir el contador R que vaya 4, 3, 2, 1, y la parte interna del ciclo queda exactamente igual, no le cambio nada. Y ahí está. ¿Sí? Si quiero imprimir otra figura a la derecha, pues lo puedo hacer. Si no, pues simplemente quito aquí estos puntitos, que se imprime el puro diamante, ¿no? Y bien, con eso ya estaría resuelto ese ejercicio, ¿no? Claro, aprovechando la función que hicimos y la experiencia que tuvimos de los ejercicios anteriores, ¿sí? No voy a hacer el 6. El 6 realmente ya hicimos algunas series y creo que muchas más sencillas mucho más complicadas que esta. Usaban factoriales y potencias y cosas así. Entonces el 6 debe estar muy sencillo, ¿no? Pero vamos a terminar aquí. Antes de que se vayan, el jueves no voy a poder dar clase nuevamente. Me pusieron una reunión importante justo a la hora de la clase. Es una reunión que tiene que ver con la evaluación docente y pues tengo que estar ahí. Pero
no quisiera retrasarme, sobre todo si tienen dudas con el, ¿cómo se llama? Con el proyecto. Entonces, la propuesta es, si quieren tener la sesión del viernes, para compensar que no va a haber clase el jueves, y la dedicamos la sesión del viernes únicamente a ver las dudas que haya sobre el proyecto. No sé si les parece bien, o si no quieren, digo, si no se va a aparecer nada el viernes, pues no tiene caso, ¿verdad? Pero ¿a alguien le interesa que tengamos una sesión el viernes para ver dudas del proyecto? Sí, profe, por favor. ¿Ok? Muy bien, entonces así le hacemos. De todos modos les mando un mensaje a través de Teams para recordarles que el jueves no hay clase y que nos vemos el viernes a las 12. Y bueno, terminamos por hoy.